Malucho, ¿bien? Gustados, 5. ¿Qué cosa? No, es que ahorita vamos a sacar 15 minutos de hacerles algunas preguntas. Sí. Alguien que nos regale una oración para arrancar. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Nos trajiste de ti porque nos pusiste el querer y el hacer, nos levantaste para conocerte más, para buscar más de ti, para hacer más. Sorpréndenos esta mañana. Llénanos con tu presencia, Señor, como el control que seas tú a través de lo que colocas en este débil, para que seamos todos bendecidos en esta mañana. En nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bueno, entonces, si usted trajo Biblia, que yo presumo que sí la trajo, abra tu Biblia en el capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 3, libro de Génesis. Bueno, entonces, como ya vimos, con el capítulo 1 de Génesis describe la creación de 6 días. Y el capítulo 2, creación, principalmente lo que se refiere a la creación. Es el capítulo 2 de Génesis. Que ya pasamos por ahí. Y cuando todo está hecho, Dios dice que todo lo que creó, ¿cómo era? Bueno, en gran manera. O sea, todo el universo creado era bueno en gran manera en ese momento. Pero en el capítulo 3 todo salió mal. Y todos los seres humanos que alguna vez caminarán por esta tierra, incluidos nosotros, estamos afectados por lo que sucedió en este capítulo 3. Todo. Esa es la explicación de por qué las cosas en este mundo son como son. Cuando usted hace esta pregunta, vaya a tener eso. Porque esa es la explicación mal, porque hay tanto pecado, porque hay tanta corrupción, porque hay tanta enfermedad, deformidades, muerte, porque hay conflictos, odio, calamidades de toda clase que caen sobre el hombre. Todo viene de ese tercer capítulo de Génesis. ¿Saben ustedes? Por eso quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 15 inicialmente. Para retomar donde habíamos quedado y donde lo habíamos dejado en la clase pasada. Y luego entramos en detalle del 11 al 20. Hoy vamos a llegar hasta allá. ¿Sí? Entonces, Génesis 3, del 1 al 15. Alguien que nos lea con una voz firme, pausada y clara. El título, no la traducción viviente. Ok, léenos al 15. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y resulta que deja Dios de los hijos que no debe ser de ninguno de los árboles del huerto. De los árboles del huerto es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no ha permitido.
de lo que comenzó. Y la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, la serpiente me engañó con ella, por eso comí. El Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos, andarás por el vientre, acostándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y tu vientre y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahí, ok, 15. Bueno, eso nos pone otra vez en contexto donde hemos estado trabajando, ¿cierto? Espero que ahí en el mismo sitio. Entonces, todo lo que nos acaba de leer, se refiere básicamente a la caída. Y ya hablamos de eso en las clases pasadas. Nos queda decir, para retomar lo estudiado, simplemente que Adán y Eva vivieron inicialmente en un mundo perfecto. Vivieron inicialmente en un estado de inocencia, libres de pecado, hasta que cayeron en la tentación. ¿Cuál tentación? La tentación de cuestionar la integridad de Dios. La tentación de cuestionar la justicia de Dios. La bondad la sabiduría de Dios. Y todo eso envuelve ¿qué? La palabra de Dios. Cuestionar la palabra de Dios. Ellos se convirtieron en un momento dado en escépticos de Dios. ¿Sí? Ellos cayeron y con ellos cayó toda la raza humana. Lo vimos en la clase pasada. Okay. Leímos también que la tentación encarnándose en una serpiente, acaba de tener socorro, y que para ese momento probablemente, tal vez hacía muy poco, él había caído del cielo. ¿Sí? El querubín protector, el sello de la perfección, el director del coro del cielo, había sido expulsado por Dios. Entonces, ¿se acuerdan lo que Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 10:18? Porque él estuvo allí, Dios estuvo allí cuando pasó eso. Él le dice a sus discípulos, yo he visto a Satanás caer como un rayo desde el cielo. He visto a Satanás como un relámpago cayendo del cielo. Dice Jesús, sus apóstoles, sí. Satanás era uno de los santos ángeles que en un momento dado quisieron ser como Dios, ¿sí? Iguales a Dios, y que según Isaías 14 estudiamos, y Ezequiel, ¿qué? 28, terminó queriéndose elevar para ser igual a Dios. Estoy retomando todo lo que hemos venido estudiando. ¿Para qué? Para ser adorado como Dios. ¿Sí? Y sabemos que entonces Dios lo arrojó del cielo junto con la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis 12. ¿Sí? Y ellos constituyen en este momento, desde ese momento, las fuerzas demoníacas que traman toda la maldad corrupta contra Dios, contra los propósitos divinos de Dios y contra el hombre. ¿Sí? De eso también vamos a hablar más adelante porque la guerra continúa. ¿Usted sabe que está en guerra? En guerra espiritual. Ya juzgado en el cielo, fuera, Satanás aparece en la tierra. Y es en este pasaje donde él aparece como el agente que provoca la tentación, que causa la caída de toda la raza humana, como lo dice Pablo en Corintios 15:12. Pablo en 1 Corintios 15:12, si usted le dice, como Adán, todos murieron. Todos. O sea, no se murió una gran parte, no. Todos, dice Pablo. Entonces, ahora aquí en este capítulo 3 de Génesis, habiendo causado ese pecado, Satanás va a ser maldecido por segunda vez. Por segunda vez, sí, él fue maldecido y juzgado la primera vez cuando fue arrojado del cielo, ¿se acuerdan? Y ahora va a ser maldecido y juzgado por segunda vez, lo acabamos de leer, ¿sí? Pero antes de entrar al punto, yo quiero que veamos primero cómo confronta Dios
a la mujer y al hombre, a Adán y Eva, con su pecado. ¿Sí? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que comieras? ¿Sí? Entonces ya reflexionamos sobre eso, ¿sí? Sobre esas preguntas, y no vamos a entrar en eso ahora. Pero a la respuesta del hombre, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12, Johanna? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo. Ok. Adán ya le había dicho a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sí? El pecado hizo que Adán, que se gozaba de la presencia de Dios. Adán, que tenía comunión con Dios, ahora le diera miedo estar en la presencia de Dios. Tuve miedo de que oí. ¿Sí? Y miedo de la voz de Dios, que oí y me dio miedo. ¿Sí? Entonces, desde Adán los seres humanos se han ido de la presencia de Dios y no quieren escuchar su palabra. Incluso si usted evalúa y pregunta hasta los cristianos. No, la Biblia no la. ¿Sí? Pero entonces Dios confronta a Adán directamente y no se dirige por ahora a Eva en absoluto. Adán, entonces la pregunta es, Adán, ¿comido del árbol del cual yo te mandé que no comiera? O sea, Adán es la cabeza. ¿Sí? Él es quien tiene las instrucciones directas de Dios, no Eva. ¿Acuerdan? ¿Sí? Y por eso el problema aquí es él, Adán. ¿Sí? A él se le habían dado las instrucciones antes de que Eva fuera creada. Entonces, pero él le responde, la mujer que me diste tú por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Por culpar a Eva, que es totalmente coherente con la naturaleza humana. Ahí. ¿Sí? Así somos, ¿sí o no? Así somos. ¿Sí? Pocos de nosotros estamos dispuestos a decir, como dijo David cuando fue confrontado con el pecado por Natán, en 2 de Samuel 12:13. ¿Qué dijo él? Pequé contra Dios. Pequé. La respuesta inmediata de Adán, la reacción inmediata es no solamente acusar injustamente a Eva, sin aceptar su propia responsabilidad por su participación en el pecado, sino que Adán culpa esencialmente a Dios. Porque es que es como si él le dijera, tú me diste esa. ¿Sí? Y ella fue el problema. Ese es Adán. ¿Sí? Él era culpable del descuido de su esposa, maridos, los que hay aquí. La Biblia nos llama a que ellas sean santificadas por nuestra guía. ¿Sí? Entonces, él es el culpable del descuido de su esposa y de la blasfemia que hubo. Pero busca escapar de alguna manera, ¿sí? De la confesión del pecado que le había cometido, no lo confiesa, ¿sí? Y del cual es responsable. Esa es una mala señal para los hombres cuando no se les pide que reconozcan francamente sus malas acciones. ¿Sí? Dios entonces, versículo 13. Léanos el versículo 13, Diana María. Entonces Sí. entonces Jehová, Dios dijo a él, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Dijo la mujer. Ahora miren esto. Aquí Eva, contada por Dios, no necesariamente le está echando la culpa a la serpiente cuando admite que la serpiente la engañó y luego comió. ¿Por qué? Porque está diciendo la verdad. El Señor, la serpiente me engañó y comí. Sí, ella fue engañada. Pero el problema aquí es que no se trata del engaño, sino que Eva aceptó el intercambio de la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Como lo dice Pablo en Romano 1:25. ¿Qué dice Pablo en Romano 1:25? Olguita, ahí. Porque eso fue prácticamente lo que hizo Eva. No, tranquila. Romano está
después de Hechos de los Apóstoles. Sabiendo la verdad acerca de la mentira. Y así vivieron juntos en el río, pero no han quedado en el piso de tierra a la mano. Amén. ¿Bien? Cambiaron la verdad por la mentira. Eso fue lo que hizo él. ¿Sí? Ahora, cuando Dios confrontó a Adán y Eva, Él le hizo a cada uno una pregunta. ¿Sí? Adán. Pero a la serpiente, a Satanás, encarnado en la serpiente, Él no había nada que enseñarle a la serpiente. Que era un mentiroso, era un manipulador. Por lo tanto, pronunció inmediatamente, y lo vemos en el versículo 14 y 15. Rodri, versículo 14 y 15 de Génesis 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, cuando yo te hiciste, allí nacerás hijo de todas las bestias, solo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en la Preguntas a la serpiente. ¿Sí? Acuérdense que aquí valen todas las preguntas. Porque vean, mis amados estudiantes de la palabra de Dios, este es un capítulo trascendental a la revelación de Dios. Usted no se imagina. Es el relato verdadero y exacto. Escuchen esto. Es el relato verdadero, exacto e histórico y único de lo que sucedió allá en el jardín. Y que hundió a toda la raza humana en el pecado y maldijo a toda la creación. Es trascendental este punto. ¿Sí? Ese es el registro de la Moisés a través de la inspiración del Espíritu Santo, de la razón por la cual el mundo está lleno de maldad. El mundo ha llegado a ser lo que ha. Acabamos de leer lo que pasó históricamente. Moisés hace 4000 años nos cuenta aquí la historia de la entrada del pecado en la raza humana. Y sus consecuencias son masivas, incalculables. No son consecuencias masivas, sino masivas. Adán y Eva, por su pecado, ¿qué hacen? Desencadenan una avalancha espiritual a todo el género humano y lo entierran en la muerte. Aquí está la explicación de por qué el mundo es como, por qué la vida humana es como es y por qué el planeta es tan mortalmente peligroso. Del comportamiento del hombre que es peligroso, hasta la presencia de todos los microorganismos, virus, coronavirus mortales, los huracanes que suceden, los terremotos, todo lo que es mal, corrupto y devastador y mortal se debe a lo que sucedió aquí en este tercer capítulo. Te dio una explicación, esa es la explicación. Todos hemos sido sumergidos igual. Todos hemos sido sumergidos en la muerte física. Porque fíjense bien esto. Desde el momento en que nacemos, empezamos a morir, ¿sí o no? No, ¿verdad? Todos nacemos muriendo y muertos. ¿Cómo así? Nacemos muriendo físicamente y muertos espiritualmente. La realidad de lo que pasó allí. Si todo lo que tuviera el ser humano es lo que pasó en esa caída, no vemos nada más, no hay esperanza. No hay esperanza de vida para nosotros. Y sin embargo, aquí en este mismo capítulo donde se relata la caída, vamos a ver incrustada en medio de la maldición que acabamos de leer sobre Satanás, la promesa de Dios, del Salvador, que va a romper esa maldición. Y va a aplastar al tentador. ¿Sí? A partir de este capítulo, miren, el resto de la Biblia, si usted lo sabe leer, el resto de la Biblia es el registro de la gracia, de la misericordia, de la bondad amorosa de Dios hacia todos nosotros, hacia los pecados. El resto de la Biblia, ¿sí?, a los pecadores para que se arrepientan de su pecado y vuelvan a Él. Es un llamado de Él. Cuando la gente normalmente dice, no, es que los niños que se mueren se van al cielo, entonces están diciendo que nacieron muertos y también nacieron
Muriendo. muriendo. Entonces, en ese sentido, bueno, no conozco a Jesús antes de morir. Hay tres vertientes, tres corrientes que explican algo. El calvinismo que dice que los elegidos de Dios ya están elegidos desde antes de la creación del mundo y son solamente los que Dios dice, no importa si usted haga lo que haga, ya está elegido. Dice, ese niño ya estaba elegido. Vaya a Dios. Hay otros que tienen la corriente donde no lo conoció, van para el infierno. Yo no me inclino por eso. Hay otra a la que yo me inclino y es la sobre seres, ¿sí? Sobre seres o personas o criaturas de él que no han llegado al momento donde se ha podido encontrar con Cristo. Y en esa misericordia del niño, ¿sí? Delante de Dios es llevado de todo el mal. No solamente el niño, sino los millones de niños no nacidos que sus madres matan antes de el problema no es el niño, Dios se encarga de ese niño, el problema es esa madre, sí, que queda en ese problema. Entonces, yo me inclino más hacia esa explicación sobre el tema de la muerte del niño. Bueno, entonces, lo que les digo es Dios es llamando a los pecadores a que vengan a Él, ¿sí? Como el Dios que perdona, es misericordioso, que es amoroso, que va a conceder el perdón. Por tanto, a partir de aquí, la historia se lee en la Biblia todo lo que pasa y hay que mirarlo con esa misericordia y la gracia de Dios y lo pocas que son las personas que lo quieren recibir, aunque son millones, pero son pocas respecto a la cantidad de seres humanos y cómo el mundo lo rechaza. De eso se trata la historia de la Biblia, ¿sí? De lo que tenemos aquí es de la degradación humana, de la depravación humana que se puede definir como una condición del alma, ¿sí? Del alma humana, en la que no hay nada verdaderamente bueno, nada espiritualmente evidencia genuina a Dios. No sé si ustedes se acuerdan que alguna vez hablábamos de esto, hasta donde yo de verdad me estoy arrepintiendo, ¿no? Pablo lo dice en su carta, en Romanos 11, en Romanos 3, en su carta Romanos 3, 11 y 12, entienda, no hay que buscar a Dios, todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así lo explica Pablo en su carta a los romanos. Es la condición del alma del ser humano en la que no hay comunión con Dios. Es la condición del alma humano sobre la que se ha dictado sentencia de Dios. Es la condición del alma humana en la que el hombre no quiere reconocer lo pecaminoso del pecado y se preocupa solo por las consecuencias del pecado. Es muy común, no por el pecado mismo, sino por las consecuencias. Caín lo hace, Caín lo dice. A Génesis 4:13. ¿Qué hace Caín? Mata a su hermano. Y en vez de decir Caín en 4:13, mi pecado fue muy grande, después de haber matado a su hermano, él le dice a Dios, digo, es demasiado grande para soportarlo. Ese es el alma humana. En cambio de reconocer lo pecaminoso de su pecado, lo que es, preocuparse por las consecuencias del pecado. ¿Sí? Entonces, esa es una condición del alma humana. Es una condición en la que hay un esfuerzo permanente del hombre, de la mujer, estoy hablando en términos de ser humano, de no aceptar el culpa y por exonerarse y exaltarse a sí mismo. Una condición del alma humana que es tan profunda que un pecador no puede por sí solo ni siquiera arrepentirse honestamente. Eso les decía, ¿no? Creo que fue Lady que dijo, hasta donde yo sé de verdad, porque en mi arrepentimiento, que de verdad me estoy arrepintiendo, es porque lo hago, ¿sí? Con el propósito de no tener esas consecuencias, o de verdad me estoy arrepintiendo. El ser humano no alcanza solo a llegar al verdadero arrepentimiento. Estamos explicando la caída, las consecuencias de la caída. ¿Sí? Esta es, o sea, esto es cierto para todo ser humano nacido en el mundo, en toda la historia. No, Yo diría, yo creo allí que es como la primera ocasión de desobediencia del hombre hasta Dios y todas las consecuencias que trajo. Y si ya estaba, y también es una pregunta, es si ya estaba
y es como una reflexión de que cuando todas las cosas están bien, cuando todo está bonito, pues uno obedece a Dios y no está feliz, no pasa nada. Pero en el primer momento donde somos tentados, donde somos confrontados, ahí empieza el espíritu de Dios a apartarse de Dios y a mirar la confrontación y a mirar la tentación. La tentación llega en un momento de esos que el hombre, Dios le da el libre albedrío de tomar una decisión sobre eso. Y pudo haber dicho, eso lo conversamos la vez pasada, ¿se acuerdan? A ver, Eva, ¿qué te pasa? No vamos a hacer esto. ¿Sí? Pero Adán no lo hizo. Adán no lo hizo. Pero ¿por qué nosotros? ¿Se acuerdan? Lo que hablábamos era que Adán era el mejor representante de toda la humanidad para poder responder a esa posibilidad de tentación. De ahí en adelante todos tenemos esa condición, ¿se acuerdan? No pecar. ¿Sí? No tenemos la posibilidad de no pecar, porque la humanidad cayó. Entonces, cuando entendemos eso, ninguno de nosotros está exento. Ayer hablábamos con alguien que tiene una crisis ahí de matrimonio y cuestiona mucho a su esposa. Y lo que nosotros como seres humanos hoy, como personas, entendemos lo que el Señor nos enseña, hay que llamarlo a reflexión y decirle llegar a ese mismo punto. Si aprendemos a mirar al otro ser humano con la misma no pecar, vamos a tener más libertad de ser menos enjuiciadores y más misericordiosos. Entonces, cuando llegamos a ese punto, vamos a hacer eso en la posibilidad de que nosotros no estamos, dice la palabra, que cree que está firme, mire que no cae. Entonces, les decía que esto le ha pasado a todo ser humano nacido en la historia de la humanidad. ¿Sí? El paraíso se perdió no solo para Adán y Eva, sino para todos los demás. ¿Sí? Esto ya lo vimos en la clase pasada. La pérdida de la bendición define al mundo. Y la corrupción define la raza humana. Quiero llevarlo hasta allá, si usted siente pérdida, llega el momento real donde encontramos una respuesta. Sí. Y la corrupción define a la raza humana. Toda la raza, toda, la gente del pasado, la gente del presente, y nacemos en esta condición debido a lo que hizo Adán. En estos versículos 14 y 15, vamos a ver cómo reacciona Dios ante eso. Esta es una sentencia perfecta. Y tengamos claro esto. Miren, obviamente hay consecuencias naturales del pecado. Consecuencias que simplemente están integradas en el pecado. Todo lo que el hombre siembra, ¿sí? Entonces, si mientes, hay consecuencias inevitables por tu mentira, ¿sí? Aunque Dios no hiciera nada. Hay consecuencias que son naturales, consecuencias inherentes por decir mentiras. ¿Sí? Si estás borracho, si eres alcohólico, hay consecuencias incorporadas a eso. ¿Sí? Dios no tiene que actuar para que te suceda lo que te tiene que suceder. ¿Sí? Ese tipo de comportamiento tiene sus propias consecuencias. Si consumes drogas, ¿sí? Ese tipo de comportamiento tiene sus propias consecuencias. Si te caracteriza por ser una persona hostil, llena de ira, ese comportamiento tiene sus propias consecuencias. Si te involucras en el homosexualismo, si te involucras en pecados sexuales, si matas a alguien, todo eso, sea lo que sea, tiene sus propias consecuencias. Si Dios no actuara sobre eso. ¿Sí? Sea cual sea el pecado, sea cual sea la categoría, incorporado a esos pecados está una inevitabilidad que es el resultado de la causa y el efecto. ¿Lo queda claro? ¿Sí? Pero hay una realidad mucho mayor y esta es la realidad del juicio divino. Que tiene juicio de Dios. ¿Sí? El juicio de Dios, además de las consecuencias naturales, y ahorita lo vamos a entender hacia el hombre y la mujer. Por eso necesitamos entender bien eso. Eso es algo que es mucho más grande que las consecuencias inherentes del pecado. Es la sentencia que viene de Dios sobre el pecado. Y es una sentencia en Génesis 3, unas sentencias que son
apropiadas, que son justas y que están en absolutamente en lo de justicia, que son sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. ¿Sí? Y en lo que quiero que nos enfoquemos hoy principalmente es en la implicación de la serpiente, que acabamos de leer, porque eso es muy importante en el plan redentor de Dios. ¿Sí? Y ustedes lo van a ver ahora cuando lo miremos en detalle. Pero para eso yo quiero que primero veamos la sentencia sobre la mujer y el hombre y luego regresamos después a la serpiente para irnos en esto un poco más profundo. Entonces, la sentencia sobre la mujer viene primero y está en el versículo 16. Vayan al versículo 16 de Génesis 3. Miren, les voy a decir. Versículo 16, yo lo leo. A la mujer dijo, ¿están todos ahí? Multiplicaré, o sea, eso viene de Dios. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. Y la consecuencia natural sobre la mujer, la inevitabilidad de la causa y efecto. Entonces tu deseo será para tu marido y él llorará de ti. Juicio, consecuencia. Voy a ponerles un ejemplo para que quede más claro. Usted está en un clima frío, así como Bogotá, a las 6 de la tarde, y está lloviendo. Y el niño quiere salir a jugar. Y la mamá le dice, no salgas. Digo, está lloviendo, puedes enfermar. El niño no se casa. Y sale. Y se dedica a jugar y regresa a las 8 empapado. ¿Sí? ¿Entiende? Y la consecuencia natural, aunque la mamá no lo cae, ese niño va a darle gripa, se va a enfermar posiblemente, porque se expuso a lo que no debería hacer. Y entonces juicio y consecuencia. Entonces aquí a la mujer el juicio es, primero que hay que entender aquí, es que todo lo que está escrito en este versículo, ¿sí? Se trata de una sentencia de Dios y por un lado, y una consecuencia obviamente nociva, ¿sí? Del pecado como algo natural, inherente al pecado, ¿sí? Y empieza por el juicio. Yo multiplicaré los dolores de tu vida, ¿sí? El dolor del parto lo va a multiplicar. Entonces, miren esto, el dolor del parto es un dolor que es único en la mujer. ¿Sí? Yo no me imagino fuera. ¿Sí? Pero esta maldición sobre la mujer es más amplia, porque no es solamente en relación con el dolor que la mujer es. Dios lo multiplica y ese dolor es algo que enseña que ese dolor con el que las mujeres traen a sus hijos al mundo es solo un ejemplo del dolor que pueden experimentar de manera general en la vida en su relación con su papel de madre. Con su papel de madre. Les pongo un ejemplo. ¿Sí? Cuando el niño está, ¿sí? ¿Qué hacemos los papás? ¿Qué hacen los papás? No, pero o sea, voy a multiplicar eso que viene desde el mismo parto en ti. ¿Sí? El niño con un tenedor en el tomacorriente, papá y dice, la mamá, no, ¿cómo te ocurre? ¿Sí? Es de ese tamaño. Entonces eso no solamente es eso, sino, ¿sí? Sin dejar de considerar el hecho de que las mujeres dan a luz con más dolor que cualquier criatura. Cualquier criatura hembra de un animal. Y cuando Dios dice, consecuencia será que tu deseo será para tu marido, ¿sí? Esta palabra traducida del hebreo teshukah, deseo, solo se usa 2 veces en Génesis. ¿Sí? En este pasaje que acabamos de leer y en Génesis 4:7, vamos allá, que hace referencia
al deseo, al anhelo de pecar que gobierna sobre Caín debido a... Lean a alguien Génesis 4, 6 y 7. Él trajo también 4, 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no seréis enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. ¿Me entendí? Perdón, vuelvo a leer. Si bien hicieres, no será enaltecido, sino... Pregunta. Una pregunta. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres, está a la puerta. Con todo esto, si te será su deseo, A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? ¿Sí ven que habla lo mismo? O sea, ¿qué le está diciendo ahí? Si tú haces bien, Adán, perdón, Caín, no sería enaltecido si hicieras el bien. O sea, porque estás con mal semblante. Y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta. Si tú no haces el bien. Con todo esto, a ti. Y el pecado se enseñoreará de ti. Es lo mismo. Entonces, lo que nos dice con Eva, cuando le dice, tu deseo será para tu marido y él te enseñará de ti. Lo que nos está diciendo aquí es que Eva, y en este caso la mujer, escúcheme, mujeres, tendrá que luchar siempre contra el deseo, el anhelo pecaminoso de asumir la responsabilidad que le corresponde al hombre del hogar. y alguna persona también en la llamada y declarar controlar a tu marido, pero luego dejará. Aquí lo que está pasando, ¿sí? Aquí lo que está pasando es que Dios le está diciendo a la mujer, cuando le dice tu deseo será para tu mujer, va a tener esa lucha siempre, ¿sí? De anhelar, de desear asumir la responsabilidad que le corresponde al hombre del hogar, ¿sí? No está hablando del deseo de ser mejor mujer, mejor mamá, mejor esposa, y mucho menos está hablando del deseo por su marido. Se trata del deseo de ser mejor que el hombre. De eso se trata. Y eso se extiende a todas las áreas de la sociedad. El deseo de dominar, de gobernar, incluso de reemplazar al hombre. No de ser mejor ella. ¿Sí? Cierro la idea, Alfredo. Tu deseo será para tu marido, es decir, para querer tomar el lugar de tu marido. Y ese deseo va en contra del orden divino. A eso se refiere. Porque no reclaman igualdad en eso. Ya está reclamando igualdad. Es en las posiciones donde están los hombres, pero posiciones de poder. Entonces, realmente un sistema de igualdad de ellos y poder esclarecer que quiero tener poder. ¿Sí? Pero no reclaman frente, digamos, el resto de trabajos que por no sé, pues, físico o por lo que sea, solo lo pueden hacer los dos. Ahí sí. Es decir, cuando entendemos eso, somos, bueno, a la misma reflexión. Cuando entendemos eso, somos prácticos en entender la posición del feminismo, porque viene de gente. Pero, ¿por qué crees que la mujer anda? Es bien, sí, o sea, no es, o sea, es reemplazarlo, ¿sí? No es ser mejor yo, sino quitar al hombre, al patriarcado, al misógino, al etcétera, etcétera, porque Satanás ha hecho muy bien su trabajo, ¿sí? Y está en una generación donde está funcionando igual que con Eva, ¿sí?
Aunque te dijeron que uno puede llegar a donde tiene que llegar el hombre. Entonces la mujer sale y no importa las cualidades de ella o del hombre, es yo allí, en el lugar de él, porque etcétera, etcétera. Y hablando, pues, en el contexto de tomar una parada, y ahí viene ese feminismo, esos roles colocados, ¿sí? Que generan tanto problema y que realmente de ahí también, de ese núcleo familiar, ha desencadenado mucha social, tanta confusión. Entonces, la caída, el pecado, ha corrompido la sujeción voluntaria de la mujer. Voluntaria de la mujer, ¿sí? Ha corrompido, la mujer tiene que luchar con eso, ¿sí? El liderazgo amoroso del marido también es pecaminosamente mal entendido por el hombre, y Dios entonces le dice a Eva, y él se va a señorearte, ¿sí? Porque en su corazón el hombre siempre tendrá entonces una lucha por mantener su liderazgo basándose en su ventaja física. Eso es una lucha del hombre. Y funda su papel en el matrimonio más que en el amor protector y comprensión arbitrario y subyugante hacia su esposa. Y entonces se le enseñoreará de todo. ¿Sí ven cómo está puesto? Eso es una consecuencia, no es ni siquiera la maldición. Esa es la consecuencia, esa es la gripa. Ese es el malestar. ¿Sí queda claro lo que nos está enseñando este pasaje allí? Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti porque el hombre también cae allí. Luego viene la sentencia del hombre, versículos 17 al 19. Alguien que nos lea 17 al 19. Carlos, léenos ahí, que tiene su Biblia ahí abierta. Y al hombre dijo, por cuanto hiciste para tu mujer, y comiste de la fruta y que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la no comerás de ella, todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Al 19. Con el sudor de tu rostro comerás la tierra, porque de ella polvo eres y polvo volverás. Adán trabajó antes de la maldición. Recuerdan que Dios le había dado la instrucción de cultivar y guardar el del Edén, en Génesis 2, ¿sí? Pero todo era en el gozo de la comunión con Dios y en su constitución física con un cuerpo libre de los efectos degenerativos de la caída. Ahora, como juicio, el trabajo tiene elementos de la maldición que son el dolor y el cansancio, resultado del trabajo. No solamente físico, sino también emocional. Acuérdense, nacimos muriendo. Job lo dice de esta manera, lo saqué la traducción. Mire cómo lo dice Job en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Acuérdense que esto sale por allá. No es toda la vida humana una lucha, dice Job. No es toda la vida humana una lucha. Génesis 7, 1, 2. Dice, nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. Yo trabajo, pero anhelo estar en la sombra. Y sí trabajo, pero lo que quiero es que... Eso está ahí. Y uno pregunta eso en Génesis 17. ¿Por qué te falla Génesis? ¿Qué es lo que pasa allí? Ahora, aunque la quitó a Adán los deliciosos frutos del paraíso, aún así Dios le aseguró un medio de vida, ¿sí? Le ha producir suficiente fruto para que él pudiera continuar su existencia y habría también frutos deliciosos. Pero dice ahí en la maldición, pero los cargos van a llegar más rápido y más fácil que esos buenos frutos. O sea, la maleza es más rápida que el buen fruto. Y Dios nos enseña a través de las características físicas de la tierra, pero también tiene que ver con nuestra vida.
estudiando un poquito cuando veamos el anterior de la mujer. El castigo cayó sobre todo sobre la mujer, ¿no? En sí sola. Pero acá en el del hombre, el pecado, la consecuencia del pecado del hombre, Maldijo la tierra. a la tierra. Ya, o sea que es Responsabilidad del hombre, el liderazgo del hombre, creo que esto lo hemos hablado en las charlas de hombres, el liderazgo del hombre es muy responsable de lo que sucede en el mundo entero. Por eso las mujeres asumen, por eso la mujer sí está en crisis, o sea, si la mujer está en la lucha por no querer entrar en control sobre su marido y su dominio, cuando lo encuentra, va sin liderazgo, a uno le dicen, pero pastor, líder, pero líder de qué si no asume su liderazgo. Entonces yo, ayuda idónea de qué, ¿sí? Porque somos la responsabilidad del hombre, ¿sí? Es total. La responsabilidad, pero el hombre ha asumido en esa responsabilidad no una responsabilidad, sino un privilegio. Y dice en su matrimonio, es que yo soy la cabeza, como privilegio, no como responsabilidad. Se equivoca. ¿Sí? Entonces, ¿quiere el privilegio? Si es privilegio, yo diría que no, es responsabilidad. Y yo me voy más cuando Cristo y su novia, ¿sí? Él viene y le dice, es que yo no sé, yo le digo a los hombres, necesita su esposa, decirle a su esposa, esa es la responsabilidad del hombre, ámela, compréndala. Es más, usted ora a Dios por sus hijos, sí, pastor, al hijo de Dios. Si no haces eso, tus oraciones no van a pasar. La responsabilidad del hombre, gracias por tu aporte muy valioso, al punto que es su responsabilidad, dice, por ti, maldita será toda la tierra. ¿Sí? En cambio, la mujer fueron solamente la mujer. Gracias por eso. Entonces, bueno, de ahora en adelante todo es sudor, el sudor en su frente, pero va a tener suficiente para comer. Pero la maldición final es la consecuencia inherente que hablamos, es el hecho de que al final de todo ese esfuerzo y de todo ese trabajo en la tierra, y Salomón lo dice en el libro de Eclesiastés, no se trata de un fin que lo regrese a su capacidad anterior y le dé gloria, sino que su final, porque al final, pues polvo es, ya polvo va a después de todo. O sea, la consecuencia natural que se extenderá a toda la raza humana, porque debido a Adán, Romanos 5:12, Pablo dice, el pecado entró en el mundo. Porque debido a Adán, Romanos 5:15 dice que la muerte llegó a toda la humanidad. También está en 1 Corintios 15:22. Porque debido a Adán, la muerte reinó sobre el hombre y la creación. Romanos 5:17. Lean Romanos 5, que tiene mucho que ver con esto. Debido a Adán, todos los hombres fueron condenados. Todos. Y hombres, no hombres, sino. Y debido a Adán, en Romanos 5:19 dice que todos los hombres fueron constituidos pecadores. O sea, la tierra está maldita. Y el hombre tiene que sacar vida de ella dolorosamente, con el sudor de su frente, malditos por Dios. Y en la maldición de tener que trabajar con el sudor de su frente para conseguir comida, sustento, ganarse la vida, muchas veces con suelos que no producen, con trabajos que no dan, con plantas que no dan fruto, que dan más bien cardos y espinos. Aún así, el pecado del hombre no usurpa la soberanía de Dios. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando ahí. El pecado del hombre no amenaza la soberanía de Dios. No es decir que no, ya pasó esto, ya Dios no. No, o sea, la soberanía de Dios no disminuye. Solo tenemos que entender de manera distinta el paradigma de la soberanía que existe sobre nosotros. ¿Sí? Entonces Dios es siempre soberano, Él siempre gobierna y Él demostró su soberanía a través de esta maldición, de esta sentencia. Pasando ese punto, ahora sí veamos las maldiciones relacionadas con la serpiente y Satanás en los versículos 14 y 15. Porque aquí es donde vamos a encontrar incrustada, como puse en el chat, la primera presentación de la buena noticia, el evangelio. Esa es solo una palabra en griego para buenas noticias, también el evangelio, la buena nueva. Y para mí es muy alentador cuando yo estudié esto y lo miro y digo, después de exponer todo esto que acabamos de ver, que yo creo que a cualquiera le sonaría pesado, una carga. Entonces, ¿en qué condición estamos?
encontrar que en este pasaje tan temprano de la Biblia, que las buenas noticias llegan cuando llega la maldición. O sea, este es mi Dios. Mi Dios es un Dios que no puede esperar. Pasa esto, pero Él no espera días, Él no espera semanas, Él no espera años, Él incrusta ahí en la maldición misma la buena noticia. ¿Sí? Porque Dios es por naturaleza ¿qué? Un Dios salvador, un Dios redentor, clemente, misericordioso y está marcado por una bondad amorosa. Entonces veamos la maldición cómo está dirigida al tentador, a Satanás. Porque es en esa maldición que vamos a ver la promesa. ¿Sí? Entonces volvamos aquí a los versículos 14 y 15. Alguien que nos lea otra vez para leerlo bien. Versículos 14 y 15 de Génesis 3. Dale. Muy bien. Esa es la sentencia de Dios. Entonces, aquí en primer lugar una maldición en el versículo 14 sobre la serpiente. Y le digo a la serpiente, ¿no? La serpiente natural. Versículo 14, Jehová Dios le dijo a la serpiente. Si recuerden que cuando Satanás vino a tentar a Eva, vino en forma de serpiente. Esto ya lo vimos. ¿Sí? Versículo 1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová dijo, le habló a la mujer. ¿Ya? Nadie se ha encontrado con una serpiente que habla aquí. La serpiente no habla. Vamos allá. Pero por lo menos no hablan, ¿no? Nadie se encuentra, a menos que la del libro de la selva. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, lo que pasó fue que Satanás, que es espiritual, ¿sí? Se encarnó en una serpiente y habló a través de la serpiente. Y entonces Dios aquí maldice a la serpiente, que es el agente físico y terrenal usado en la tentación satánica. Dios le habla a la serpiente. Acuérdense que Dios le las olas, le habla a los vientos, los calma, porque Él es el creador de sus criaturas. Pero le habla a la serpiente y la maldice natural. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Está hablando de la serpiente. Y entre todos los animales, sobre tu pecho andarás. Algunas versiones dicen sobre tu vientre. ¿Sí? Y de tu vida. O sea, la serpiente ha sido un instrumento de Satanás para provocar la tentación, el pecado, y se ganó esa maldición. ¿Sí? Y alguien podría decir, yo creo que alguien aquí lo ha pensado, que tú también la serpiente de esto, ¿no? ¿Sí? Ningún no tiene culpa. Era solo una serpiente. Sí era astuta, porque Dios dice, más que todos los animales, dice Dios. Y adicionalmente hay una explicación aquí, que probablemente hasta ese momento la serpiente no se arrastraba. Y que hubo un cambio en su fisiología debido a la maldición. ¿Sí? Porque eso es lo que dice. Por cuanto hiciste eso, entonces sobre tu vientre y comerás por todos los días de tu vida. Eso es parte de la maldición. O sea que no era así. ¿Sí? No era así. Así que uno puede pensar pues que este animal pudo haber sido un animal erguido que estaba parado sobre patas. Una, dos, tres, cuatro, no sé. ¿Sí? De pronto hasta puede haber sido un animalito de peluche, bien adorable, bonito, ¿sí? Pero después de la maldición, todo lo que pudo haber sido atractivo en la serpiente cambió. La maldición viene sobre la serpiente y quiero que entendamos esto. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Claro. ¿Por qué Dios va a la serpiente al humano? Esto es muy interesante. Ten mucho cuidado. Cuando Dios dice, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, primero que todo, hay una palabra que dice entre. ¿Sí? O en algunas versiones dice más que. Maldita serás más que. ¿Sí? Ajá. Desde el hebreo original no es una preposición comparativa, sino selectiva. Es decir, está seleccionado y de todas las bestias solo ese animal. Y ahorita me van a entender porque vamos en este análisis. Eso es lo que le está diciendo. De todo el ganado, de todas las bestias, solo el animal. ¿Sí? Sobre el ganado y sobre todas las bestias. ¿Sí?
porque esto es selectivo. ¿Por qué les digo esto? Miren, porque es que la caída vino sobre el ganado y el ganado muere. La caída vino sobre los animales salvajes y ellos también mueren. Pero solo la serpiente fue seleccionada para ser maldecida. Y solo sobre la serpiente se pronunció maldición. ¿Sí? ¿Todos los animales sufrieron los efectos de la caída? Sí, claro que sí. Todos los animales, los peces, las aves, todos los animales de la tierra, pero ese no es el punto aquí. Tampoco está diciendo que solo esa serpiente, solo esa está maldita. Está diciendo que esta maldición cae sobre la serpiente. ¿Sí? Pero bueno, sigue la pregunta. Pero sea lo que sea ese animal, si fuera erguido, si tenía patas, si era una cosita preciosa, encantadora, que era atractiva y tierna, sea lo que sea que esto haya sido, no era responsable de lo que pasó, ¿sí? ¿Sí? Es una serpiente, es una criatura irracional, no tiene alma, no tiene voluntad, no puede razonar. Entonces, ¿cuál es el punto de castigar al animal irracional? ¿Por qué Dios, alguien pregunta, maldecirías a la serpiente? ¿Por qué hacer que la serpiente además se arrastre y coma polvo? ¿Sí? Y escuchen bien esto. Porque la serpiente se convierte en un momento entonces en un símbolo permanente y un recordatorio constante de la degradación de Satanás. ¿Sí? Cada vez que usted vea una serpiente, recuerda la degradación de Satanás. Recuerda que el que una vez también debió haber sido hermoso, el querubín ungido, ¿se acuerdan? El lucero de la mañana, el que una vez fue el director del coro celestial, ahora ha sido envilecido y tan degradado que está arrastrándose por el suelo y cargando polvo. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Simbólicamente se convierte en una imagen constante de la maldición de Satanás, del reproche que Satanás lleva encima y que llevará siempre. Literalmente el hebreo dice: sobre tu vientre te arrastrarás. Es de arrastrarse. Cada serpiente que se desliza por el suelo es una señal de la humillación de Satanás y del juicio divino sobre Satanás por haber tentado a Adán y Eva. Dios se lo recuerda a Moisés. Alguien que nos lea Levítico 11:42. Levítico 11:42. Vale. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Es abominación. Todo lo que se arrastra es abominación. Moisés, ¿no? No, dice que aunque tenga patas y se arrastre sobre la tierra. Cuando hablábamos de los animales en la creación, decíamos que los que se arrastran sobre la tierra y tienen patas son esos animalitos pequeños, como el sapo que tiene patillas y se arrastra eso. Pero todos esos, y ahí está la serpiente, son abominación. O sea, la serpiente es abominación, las gallinitas lindas que sean. Sí, sí, claro, y ahora vamos a mirar esto. No me le vayan a cortar tío, a las lagartillitas, a los sapitos, no, porque eso ya pasó. Es un proceso de Dios para enseñarle a su pueblo lo que era abominación. ¿Sí? Pero de todos modos, la serpiente era una abominación, eran animales inmundos, dice ahí. Las serpientes son las más impopulares, las más odiadas y las más despreciadas. Pongo una serpiente aquí. ¿Sí? Usted pone un león que lo puede matar y usted dice: wow, y lo puede matar. ¿Sí? Miren, los rabinos, los líderes israelitas en toda la historia le dan mucha importancia a la idea de que este animal alguna vez pudo haber sido un animal erguido. De pronto, incluso fue, no de pronto, ellos dicen que tuvo que haber sido muy atractivo, muy hermoso en la creación de Dios, porque es la explicación de el envejecimiento de la serpiente. Ellos dicen que la serpiente puede haber sido igual. Esto
dice el otro capítulo. Pero miren, para tranquilidad de algunos, pues, si no pensientes, no sienten no sienten. Simplemente la ilusa. Ya no dicen somos malditos, dinero, no, realmente no está mortificada. Acuérdense que hablamos que Dios dio vida, que los animales son conscientes de su lugar, pero no tienen conciencia. La serpiente simplemente es una ilustración de parte de Dios. El hecho de que este animal esté todavía bajo la maldición es evidente, ¿sí? Porque es repugnante. Bueno, la serpiente todavía repugna, todavía producen algo de repulsión a las personas, ¿sí? Cuando dice Dios, comerás polvo, no es que ese es el alimento de la serpiente, ¿sí? Sino es el resultado de arrastrarse sobre la tierra. Lamer, comer polvo, eso era una expresión en el Antiguo Testamento para la derrota total. Incluso hoy día lo usamos. De pronto en deporte vamos a ponerlo a comer polvo, ¿sí? Vamos a derrotarlo. En el Antiguo Testamento es esa expresión. Usted en el Salmo 72:9, leamos el Salmo de alguien que busque Isaías 49:23 y alguien que busque Miqueas 7, del 16 al 17. Leamos Salmo 72:9. Alguien que se anime ya. Salmo 72:9. 49:23. Y Miqueas 7, 16 al 17. Es una expresión de derrota. Como digo, van a lamer el polvo. Isaías 49:23. Felices serán sus carros y sus reinas del rostro, y la tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Amén. ¿Sí? Y lamerán el polvo. Es una expresión de derrota. Y Miqueas 7, 16, 17, Nanda. Todas las naciones quedarán maravilladas de lo que les hará. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Se enchulirán mudas de respeto y temor, sordas por todo lo que las rodea. Como serpientes que salen de su guarida, saldrán para encontrarse con el Señor de sus hijos. Y sentirán mucho temor de él. Temblarán de terror ante su presencia. Como serpientes que se arrasan. Sí, van a ser derrotadas. Entonces la serpiente lame el polvo porque es un símbolo. Cada serpiente comedora de polvo que se desliza es un símbolo de la aplastante maldición de Dios y el juicio que vino sobre Satanás. ¿Sí queda claro eso? Entonces las serpientes simbolizan al diablo degradado y vencido, ¿sí? Son recordatorios constantes para la sociedad humana de que Satanás ha sido declarado ¿qué? Un enemigo derrotado. No va a cambiar nunca, 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 nunca. Las serpientes de las culebritas quedaron así. Porque miren lo que dice el versículo 14 al final. ¿Qué dice al final del versículo Génesis 3:14? Todos los días de tu vida, ¿sí? Esta maldición nunca se va a eliminar, nunca, ¿sí? Mientras haya serpientes, estarán condenadas, por decir así, a ser símbolos visibles de el vencido. No le van a salir patas, es un proceso evolutivo, y van a empezar a caminar, y luego se trepan en los árboles, luego salen a las ramas, luego les salen plumas, y vuelan, y se convierten en pájaros. ¿Sí? Eso no va a ser, y nunca será como enseñan los evolucionistas. No fueron parte de una evolución. Mientras haya serpientes, las serpientes están visibles del vencido rey de las tinieblas. Van a ser una ilustración personal de la derrota de Satanás. Y para mostrarles esto, mire lo decidido que está Dios con esto, vámonos al capítulo 65 de Isaías. Vaya Isaías. 65 de Isaías, que Dios nos da un vistazo de cuando Cristo establezca su reino en la tierra. Y Él nos dice en el versículo 25, y síganme ahí, versículo 25 del capítulo 65. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. O sea, enemigos naturales ahora van a pasar juntos. El león comerá paja como el buey. Y
le añado yo una palabrita. Y por cierto, el polvo de serpiente. ¿Sí? Sí. O sea, no se acaba. Dios la puso. Nunca van a salir de la tierra, ni siquiera cuando Cristo regrese. Permanentes de la degradación de Satanás. Y a lo largo de toda la historia humana, la serpiente siempre ha sido denunciada por Satanás. Por allá en los primeros años de la iglesia cristiana, había una secta muy extraña, ¿sí? Ellos eran conocidos como los Ofitas. O-P-H-I-T-A-S. Los Ofitas. Office, de Ofita, no de Office de computador. Office es la palabra griega para serpiente, de ahí nuestra palabra de los ofidios. Cuando usted estudió sobre el orden de los animales, el orden de las serpientes se llama los ofidios, ¿sí? Los Ofitas eran adoradores de serpientes. Uno de su secta era una serpiente, pero el dios al que adoraban era Satanás. ¿Sí? Para ellos, la serpiente de Génesis 3, por una degradación de la enseñanza bíblica, era un ser heroico. Ellos decían que Satanás, la serpiente, quiso darle conocimiento al hombre, ¿sí? Para que no fuera sometido por el malvado diablo. Esa era la doctrina de los Sofitas, ¿sí? Eran adoradores de Satanás que eligieron a la serpiente, y ahí la palabra Ofis, serpiente, para definir lo que ellos adoraban. Como dioses. Un dios para adorar, y adoran a Satanás. Vamos a ver en una clase cómo Satanás se camufla en las adoraciones de todos. Las adoraciones que no son de Cristo, que no son sobre Dios, incluidas, perdónenme, la Virgen María, todos, cómo Satanás se camufla en la adoración de los hombres hacia seres que no son Dios. ¿Sí? Por eso la ¿sí? Entonces, hay otra, allá en las montañas de Siria, si usted se mete en internet y quiere averiguar, ahí hay una etnia, ¿sí? un pueblo que es de los kurdos, que se llaman los yazidí. Ellos, en la entrada de su templo principal, de su más grande templo, hoy día todavía, tienen un símbolo de una serpiente negra al lado de la puerta. Y ella tuvo que tapar un hueco en el arca para que no se inundara, no se hundiera. Y Noé le pidió a la serpiente negra que se metiera en el hueco y lo tapara, y la serpiente negra lo salvó. Y aunque ellos dicen que ellos no adoran a Satanás, tienen a esta serpiente asociada a su adoración por lo que la serpiente hizo. Es Satanás camuflado para que los hombres adoren a la serpiente. ¿Sí? Entonces, toda adoración que no es exclusiva de Dios es satánica. Copiemos eso. Los cristianos tenemos que tener claro eso. Toda adoración que no es exclusiva a Dios es satánica. No es Dios y sus ángeles, no es Dios y sus santos, no es Dios y la iglesia, no es Dios y el pastor. No es. Toda adoración que no sea exclusiva a Dios es satánica. Entonces la serpiente está maldita y es un recordatorio simbólico de la degradación de Satanás. ¿Alguien me levantó la mano? Porque como en la salud, círculo Ajá. Eso tiene que ver con aquella vez que Dios le dijo a los israelitas, le dijo a Moisés, coloca una serpiente sobre un palo para que si miran la serpiente van a ser sanados. Entonces la medicina utiliza ese. Pero igual es un síntoma y es una forma de... Sí, sí. Bueno, ahí Dios la usa en el sentido. Pero ya, o sea, eso Sí, pasó. sí, ahí. Y porque también, por ejemplo, la Iglesia Católica, o esa iglesia, los católicos dicen que si Dios mandó a hacer eso, una imagen, porque nosotros no. Un poquito del tema del conflicto de los católicos. Bueno, pero entonces ya saliéndonos de la serpiente natural, ya pasamos por ahí, vámonos al espíritu sobrenatural que está detrás de la serpiente y la maldición del versículo 15. Aquí está lo más importante que yo quiero que miremos hoy. Porque Dios se dirige entonces al ser espiritual que entró en el animal y habló a través del mismo Satanás. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y entre tu simiente y la simiente suya. Esta
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que se ha llamado literalmente durante siglos el protoevangelio. Proto es primero, el prototipo. O sea, ese es el primer evangelio. ¿Por qué? Esto era lo único que tenía el mundo de ese tiempo, el mundo antiguo, como promesa. Lo único, o sea, ese era el evangelio, ¿sí?, de salvación. Ellos no tenían nada más que Génesis 3:15. Dios lo prometió. ¿Qué prometió Dios? Porque aquí Dios le habla al mismo Satanás, al desdichado Satanás. Que Pedro en su primera carta en 5:8 dice que, pero que en realidad es una serpiente que se arrastra. Dios le trae una maldición. Satanás está, él no se mueve solo, independiente. Estos días tuvimos una conversación con alguien sobre eso. Dios sigue siendo soberano. Ya estudiamos que Satanás no se mueve sin el permiso de Dios. Cuando Dios echó a Satanás del cielo, ejerció su soberanía sobre él. Y con Satanás, la tercera parte de los ángeles que estaban, ¿sí?, en esa, Dios los juzgó, los maldijo y los echó. Y aquí otra vez va a ser juzgado Satanás. Otra vez. Y yo estudio esto y yo pienso, tiene que haber sido mucha la ira de Satanás contra Dios. Estoy imaginándome lo que sea que él fuera antes de la caída. El sello de la perfección, dice la Biblia. Bueno, algo bueno, perfecto y algo justo. Eso era todo lo que él era. Pero cuando se revela en su corazón, se llena de maldad, fue catapultado al cielo de una vez. Y su ira, su maldad tuvo que haberse aumentado. Y mucho, y se intensificó mucho. Y él pudo haber pensado, de alguna manera, en Génesis 3, que él estaba derrocando a Dios. O sea, estaba cumpliendo lo que él quería, derrocar a Dios, cuando en su mente él pensó que triunfó sobre Dios. Al ganarse la confianza de Adán y Eva y volverlos contra Dios y que ellos desconfiaran de la palabra de Dios, porque eso fue lo que pasó. Entonces, él pudo haber pensado que triunfó, que logró lo que él quería y ahora él es el soberano. Este es Satanás. ¿Sí? Y la tercera parte de los ángeles que venían. ¿Por qué? Porque los dos únicos humanos en el mundo lo habían elegido a él sobre Dios, ¿verdad? Es el pensamiento de Satanás. Pero triunfó Satanás de Dios. Se le complicó el plan a Dios. ¿Sí? Se le dañó el propósito a Dios. Yo creo que hemos estudiado todo aquí, sabemos que la respuesta es no. Satanás no ha ganado nada. Dios sigue siendo soberano. Sus propósitos nunca cambian. Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre de su corazón por toda la generación. ¿Sí? Dios sigue siendo soberano y entonces viene esa maldición sobre Satanás. Versículo 15. Ya sobre el Satanás, no sobre la serpiente. Dice, y pondré, o sea, maldición. O sea, esto es lo que yo voy a hacer, lo haré. Pues es una acción divina, es una iniciativa divina, soberanía divina. Dios está a cargo. ¿Sí? Y ese es un juicio increíble. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y el simiente, Satanás. Y la simiente suya, la de la mujer. Ah, bien, está ahí, ¿cierto? Esto es lo que está pasando. Satanás ha puesto a Adán y Eva en contra de Dios. Y Dios le dice, Satanás, voy a poner la raza humana en tu contra. Eso es lo que Dios lo está diciendo. Porque enemistad no es una palabra que sea aplicable a animales. Y no está dirigiéndose a la serpiente. Ahí es donde uno entiende, ok, el tema ya no es con la serpiente. Aquí es una palabra hebrea que se pronuncia Eivá, que significa hostilidad profunda entre responsables. Entonces, las escrituras usan la palabra hostilidad para algo entre personas. Entonces, Dios le está diciendo a Satanás, Satanás, es que te has ganado a toda la raza humana, estás equivocado. La enemistad de la humanidad hacia ti. Tú no gobiernas. Tú no ejerces con... Te voy a dar una opción. No tendrás el poder sobre todo ser humano. Y todo el poder humano. Y vamos a mirar eso después.
Dios anula a Satanás ahí inmediatamente, en el mismo momento en que Satanás asume que triunfó, Dios lo anula. Ese convencimiento de que había ganado. Porque fíjense en esto, Dios va a conceder que el hombre en su condición pecaminosa, en su condición caída, sea transformado de tal manera que termine odiando a la serpiente. Eso lo va a hacer Dios. ¿Sí? Eso que les pasó a Adán y Eva, que eligieron a Satanás y no a Dios, eso se va a invertir. ¿Sí? No va a ser permanente para toda la raza humana. No va a ser así. Y de nuevo, Dios permitirá que la humanidad sea transformada. La serpiente odia a Satanás. Y eso va a tomar un tiempo. Pero nosotros sabemos que eso es verdad. Porque nosotros estamos. Nosotros no somos los que acaso amamos y odiamos a Satanás. Y estamos. Va a pasar. Somos respuesta a esa promesa. ¿Sí? Y yo sé que el mundo ama a Dios. Nadie lo va a decir de esa manera. Pero eso es verdad. Sí, así es. Pero ese mismo incidente en el jardín y a través de toda la historia humana hasta el final de los tiempos, Él ha redimido de todos los seres humanos a un remanente. ¿Qué quiere estar en el remanente? Es un remanente que ha sido transformado. Transformado. Es un grupo masivo de seres humanos redimidos. Humana que en realidad, de verdad, odian a Satanás y aman a Dios. Esa es la enemistad que yo he puesto entre ti, Satanás, y entre la mujer y su Señor. ¿Sí? Para que esto suceda, tiene que haber una transformación radical en el corazón humano. Tiene que haber un cambio muy profundo en el corazón humano para que el hombre regrese a Dios. Después de lo que explicamos de la caída. Ese cambio es tan profundo que el mismo Dios, Jesucristo, le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, tiene que haber un nuevo nacimiento. Es ese cambio tan profundo. Y es tan profundo que Ezequiel y Jeremías, ¿se acuerdan? Hablan de cómo tener un corazón nuevo. Mejor dicho, el viejo Adán tiene que morir y un nuevo Adán tiene que nacer. Mujeres, la vieja Eva tiene que morir y la nueva Eva tiene que nacer. Una Eva, un nuevo hombre, una nueva mujer. Eso lo dice Pablo en todas sus cartas. ¿Sí? Nuevos hombres y nuevas mujeres que odiamos a Satanás y que amamos a Dios. En lugar de amar a Dios, de odiar a Dios. Y Dios está diciendo aquí en este pasaje de Génesis que el cambio viene porque viene. O sea, eso no es, vamos a ver qué podemos hacer. Viene porque viene. Esta es la primera indicación de la fe general. Transformación del hombre, es la primera indicación de la salvación y de las buenas nuevas, el protoevangelio. ¿Y cuál es esa buena noticia inicial? Primero, que habrá entre los hombres, en toda la historia de la humanidad, quienes amen a Dios y odien a Satanás. A pesar de que en ese momento Adán y Eva están allá del lado. Dios, Satanás y la simiente de la mujer. Habrá una humanidad que será tan transformada que amará a Dios y verá a Satanás como el enemigo. Así que aquí el Evangelio entra en Génesis. Las buenas noticias hacen su entrada inicial en la historia humana. Y lo más impresionante es que esta buena noticia está incrustada en una maldición por el Satanás. ¿Sí ven? Primera vez no en medio de una promesa, sino en medio de una maldición. No en un acto de bondad, sino en un acto de juicio. A mí eso me enseña algo. Si Dios ejerce su sabiduría y su santo juicio sobre mí porque he pecado, en la maldición, en el juicio que Dios traiga sobre mí, Él me está diciendo en medio de una promesa. Arrepiente. Regresa. Uno no puede ver a Dios en el cuando uno es cristiano, no es que Dios me está castigando, que yo no puedo hacer nada. Eso es cierto, pero sí puedes volverte a Él, porque el empeño de un juicio sobre ti a la promesa al mismo tiempo. Eso es lo que está haciendo el paso. Estamos a ver que ni siquiera al mismo tiempo, sino antes. ¿Sí? El único evangelio, muchos siglos fue ese, la única promesa.
esta es la única promesa durante siglos de la derrota de Satanás y de pecadores transformados para amar a Dios y confiar en Dios y odiar a Satanás y desconfiar de Satanás. Y todavía en esta palabrita, en este pedacito de pasaje. Y es que más que cualquier otra cosa, la promesa de un Salvador. Sí, sí. Dios está su promesa, no en medio de un acto de bondad, sino en medio de un... Si Dios tiene un juicio contra ti, porque hasta... Cuando Dios habla, cuando da la bendición, de que Dios pondrá en necesidad de tu simiente y la simiente de Dios lanzó a Satanás. En medio de esta maldición hay una promesa. Ya viene la promesa. pero Ya viene. hay algo más. Sí, porque lo que digo es que Dios uno espera que siempre una promesa venga en medio de bienestar, en medio de tener algo bonito. Pero Dios en medio de esa maldición nos da una promesa y en medio de su juicio nos da una promesa. ¿Qué me muestra a mí? Que eso es un Dios que en medio del juicio, inmediatamente yo sé que tengo una promesa de Él, porque es un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso. Allí. Allí solamente después de Sí. eso se ve al final en Apocalipsis cuando viene a pensar en las iglesias, siempre que viene la palabra de juicio, el mensaje que les manda, viene seguido, pero arrepiéntete. Si eso viene ahí Siempre viene la promesa. Dios es un Dios amoroso. En medio del juicio Dios trae amor, bondad, misericordia. Más que Él es santo, Él es justo. Pero cuando usted le dice, Dios, esto no es justo, cuide su ley. ¿Sí? Porque Dios es justo. ¿Sí? O cuando usted dice, no, de verdad lo conoce. Simplemente que Él nos ha dado la respuesta que esperamos, porque muchas veces Dios está procesándonos para podernos llegar a dar Lo que quiere darnos a nosotros. O sea, todo eso lo que tenemos que entender es que Dios es un Dios todo, en su santidad y en su justicia, es amoroso, misericordioso, condescendiente. Nosotros somos criaturas que solo no podemos. Y tiene su amor ahí listo para nosotros. Su promesa viene inmediatamente. Parte de la palabra y realmente como que se le reveló en su corazón al momento de su parto, ella no tuvo dolor en medio del parto. Entonces ahí, en ese sentido, pues estaría bien, no estaría bien. Pues si no tuvo, un médico podría explicártelo desde el punto de vista médico, simplemente, ¿no? La mujer tuvo ahí eso tiene un término, ¿sí? Para tener un umbral del dolor demasiado alto, que no llegara a sentir. Pero yo no le quito nunca a Dios su misericordia, su amor, decirle, ok. Porque ¿saben qué? Mira, alguna vez estudiamos los milagros. ¿Se acuerdan que alguna vez estudiamos los milagros? Milagro, cuando algo pasa todos los días, el milagro es milagro. Y si pasa todos los días, pues no es un milagro. ¿Sí? Cuando la gente dice, mire, si la sola salida del sol es Dios, hermosa, como nadie, gloria a Dios. Pero no es un milagro. Un milagro hablábamos que era revertir los efectos de la caída, que es la sanidad del cuerpo, volver al ciego a que vea, es revertir los efectos de la caída. Un milagro. Porque el dolor del parto es un efecto de la caída. Y yo llamaría a eso
Es un milagro de Dios. Asistió en ese momento un efecto de la caída porque tuviste paz. Entonces, todos creemos que la maldición no puede nacer de Así es. la maldición que pueda específicamente a la No hay condenación. No hay condenación. Hay un efecto de la caída. Hay un efecto de la caída. O sea, la maldición es una sentencia donde hay un efecto de la caída sobre la mujer que se puede revertir como un milagro, pero solamente al final de los tiempos vamos a volver a ser como éramos. No solo como era Adán y Eva, mejores que Adán y Eva. Pero mientras estemos caminando, estamos en la esperanza de ir de venida de nuestro Salvador para que en su venida nuestros cuerpos mujeres no tengan. Ahora, yo no sé si va a haber nacimientos adicionales porque dice que no va a haber matrimonio, no va a haber casamiento. Solo pudo alcanzar cuatro ligas y media dentro del útero. Y cuando él nació como de todas formas alimento. Obviamente por ser tan pequeñito, mi parto fue muy tranquilo. Tuve las contracciones, pero no tuve dolor prácticamente ni dentro del tiempo del embarazo, nada. Y entonces, tranquilo, tuvieron que hacer una ligera incisión para poder que terminara de salir por la indicación del útero. Pero esas son las cosas y los milagros de Dios. Vean que ahora que ella habla de que ahora yo a esas cosas les atribuyo la condición del milagro, que es revertir el efecto de la caída. Ahora, los efectos de la caída son muchos, entre ellos, como decía Roberto, es la maldición de toda la tierra. ¿Sí? Terremotos, entonces uno, listo, los puede quitarte como hacer sobre ti ese milagro. Y además, para la mujer pues decirle, Señor, ayúdame en este proceso de parto, pero Dios ahí está, en efecto, pero Dios tendrá en su potestad esa soberanía de hacerlo. Pues yo estaba pensando que la mujer cuando tenía un parto, que el dolor era tan fuerte que había una Ah, sí, sí. Por eso la mujer puede negarse a eso y dice, a mí no me tocó la maldición. No, eso se extiende a tu vida sobre esta chica, sobre esta niña. Tú como madre, eso se extiende. Multiplicaré ese dolor, esas preocupaciones tuyas con el resto de tu vida, de las experiencias de tus hijos. Cosa que este hombre puede estar más confiado, más tranquilo, porque ese efecto. Entonces, la mujer, ahora, la mujer y los hombres, el ser humano ha buscado por todos los medios buscar en su propia fuerza y en su propia voluntad quitar los efectos de la caída. Empezando por el hecho de decir, yo soy bueno, a mí cada rato me lo dice. Cuando entramos un poquito en profundidad con alguien, yo soy bueno. Hace poquito, hablando con alguien, me tengo que decirle, si tú entiendes lo que te pasó porque sobre él hubo un atentado, yo le digo, tú debes entender que el ser humano dice, yo soy un hombre bueno, que de vez en cuando hago mis cosas malas. Y Dios dice, todos ustedes son seres malos que gracias a Dios. Esa es la verdad. Y ahí me dijo. Entonces uno tiene que entender que siempre queremos revertir por nuestro propio medio, e incluso lo que decía ahorita, el hecho de no entender que soy culpable, que sí, pecaminoso, no entender ni siquiera ni darle valor al pecado. Pero en estos días también, ¿no? ¿Cierto? Alguien por allá en una reunión me... Entonces, ¿qué dice la iglesia de eso? Es lo que diga la iglesia, es lo que diga Dios. Pero es que Dios, hermano. Esos somos los seres humanos. Bueno, sigamos entonces. Entonces, más
de la simiente es que, más que cualquier otra cosa, ¿sí? De un Salvador, porque esta enemistad entre ti y la mujer, a mí siempre me parece la mujer, pero dice entre ti. Entre tu simiente, Satanás, y la simiente suya, vendrá. ¿Por qué? Versículo 15, porque la simiente de la mujer te herirá en el calcañal, perdón, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, así como tú lo herirás en el calcañal, ¿sí? Y vamos a desempacar bien esa frase. La enemistad, en primer lugar, será entre tú, Satanás, y la mujer. Esta mujer es Eva. ¿Sí? En la próxima clase, esto es hermoso. ¿Sí? Ella va a ser transformada, ella va a amar a Dios, ella ahora va a confiar en Dios, y va a obedecer a Dios, y va a odiar a Satanás, y va a desconfiar de Satanás. Un proceso muy lindo de Eva. ¿Sí? En lo que nos reza Génesis 3. Eva ya no va a ver a Satanás como un amigo, y a Dios como un enemigo, como mucho pasa hoy con Dios, es un enemigo de mi conocimiento, de mi realización, de mi placer, de mi deleite, de mi alegría, como lo llegó a pensar Eva. ¿Sí? Entonces, ese es el primer lugar. Pero esto va más allá de Eva. Después de toda esa sentencia, versículo 20, ahí en Génesis 3, Adán le da el nombre de Eva. El nombre. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque Eva era la madre de todos los vivientes. Eva significa vida y lo vamos a ver en otra clase. Así que va a haber enemistad no solamente entre ti, Satanás, y la mujer, sino entre tu simiente, Satanás, y la simiente de ella. En otras palabras, de Eva, que es la madre de todos los vivientes, la humanidad, ¿sí? Redimida, que también va a estar en enemistad con usted. ¿Sí? Y que también va a creer en Dios, a Dios, y confiará en Dios, y odiará a Satanás. Tu simiente, Satanás, serán los incrédulos y su pecado. Los hijos del diablo, dice Jesús. La incredulidad que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Pablo le escribe a Tito y le dice en 1:15, todo es puro para los de puro corazón. En Tito 1:15. En cambio, para los corruptos, para los incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. ¿Sí? La simiente de ella, los que nacen y se harán creyendo. Tu simiente, Satanás, todos los depravados, todos los inconversos, todos los que odian a Dios de cualquier grado, uno o dos. Su simiente, la de ella, serán todos los que han sido formados y que aman a Dios y que aborrecen a Satanás. Y Satanás pudo haber estado pensando en el momento, ok, ¿me suena? ¿Me suena? Porque entonces yo gané. Estoy parafraseando a Satanás ahí. Porque es que yo acabo de capturar a toda la raza humana. ¿Sí? Tengo controladitos al Padre de todos los hombres y a Eva, que es la madre de todos los vivientes. Ellos me eligieron a mí para adorarme, ¿sí? Para amarme y confiar en mí. En sí, listo. Y Dios dice, no tan rápido, Satanás. No tan rápido. ¿Sí? Eva se volverá contra ti. Te odiará. Y habrá hostilidad porque se volverá hacia mí. Ese es Dios. Y de los lomos de Eva saldrá una humanidad redimida, o su simiente, que va a ser la misma cosa. ¿Vamos bien? Eva, su simiente. Algo más todavía. Porque al final del versículo 15, cuando menciona su simiente, la de ella, la traducción Reina Valera, si usted la lee Reina Valera, lo hace con el pronombre demostrativo en singular, que es esta simiente, ¿sí? Refiriéndose a la simiente. Esta te herirá. ¿Sí? Esta te herirá en la cabeza, Satanás. Y tú le dirás en el calcañar. Y en general las traducciones en español se refieren al pronunciar en tercera persona. ¿Sí? Pero en el griego original es la palabra u, JU. Refiere al pronombre individual y singular él. Entonces usted lo va a leer diciendo, y él te herirá en la cabeza. Aquel, el mismo. A eso se refiere esa palabra en griego. Aquel, el mismo, el cual. ¿Sí? Mejor dicho, su semilla, su simiente, la de ella, él, su simiente es un hombre,
especial, en última instancia. ¿Sí? A esto se refiere el pronombre individual y singular él. Y en ese orden, entonces miren lo que está diciendo ese pasaje. Primero, la enemistad en primera instancia será de Eva y ella odiará a Satanás y amará a Dios. Segundo, la enemistad vendrá por la humanidad que procede de Eva y habrá una humanidad redimida que será hostil hacia Satanás. Pero al final, un hombre, él. Entonces, un hombre. Y aquí tenemos esta identificación tan interesante con que su simiente es él. ¿Sí? Todo se reduce finalmente a él. Pablo dice en Gálatas 3:16, guárdenla, grábensela, que no es la simiente, como si se tratara del principio de Pablo, sino que es uno, es una simiente. Y Pablo termina ese versículo diciendo, y esa simiente, esa semilla es Cristo. Sí, dice Pablo en Gálatas 3:16. Luego, 3:15, de la simiente de una mujer que será un hombre. Eso es lo que enseña Pablo. Es más, miren, este es el único lugar en la Biblia donde se habla de la simiente de la mujer. La Biblia habla mucho de la simiente del hombre, porque la simiente, y la Biblia habla de eso, no de la mujer, pero hubo uno que nació sin padre humano. Hubo uno, y la simiente de él, ¿dónde estaba? ¿Sí? Y ese es el Cristo, el Hijo de Dios. Él te dirá en la cabeza, tú le dirás en el cráneo. Él es Jesús, pero cuando habla de el calcañar, yo le dirás calcañar. El calcañar es pues El talón. el talón. Es como esos tropiezos que se tienen continuamente. No, no. Mira lo que está hablando. Vamos allá. El hecho que estaba cerrando aquí es que él es el único ser humano que no fue producido por la simiente de Dios. Eso lo tenemos claro, ¿sí? Por eso el pecado no llega a él. El pecado, ¿recuerdan cuando hablamos de la transmisión del pecado? ¿Sí? La única vez que una mujer tuvo semilla propia fue María. Él es nacido de una virgen. Usted no lo, o sea, usted no puede negar. Eso está en la genealogía de Jesús. Y Pablo dice en Gálatas 4:4, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué tiene que aclarar si todos nacemos de una mujer? Porque es de una mujer, no de la simiente de él. Por eso está ahí reforzado por Pablo. ¿Sí? Y en Isaías 7:14, que yo creo que muchos lo hemos leído aquí, por tanto el Señor mismo dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí? Entonces, habrá hostilidad hacia ti, Satanás, si volvemos a la maldición, por parte de una humanidad transformada, y habrá un hombre que provendrá de la simiente de una mujer y que se... ¿Sí? Entonces es esperanzador para la gente de ese tiempo, eso era todo lo que tenía. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que está diciendo Dios. Sí. Bueno, si te digo ¿dónde leíste eso? En Génesis 3:15. Génesis 3:15, ahí está. Ahí fue que leí eso. Ahí fue que leí eso. Eso es Jesucristo, eso es nuestro Señor, ¿sí? Y yo creo que Satanás entendió bien esa profecía y él siempre ha sido capaz de interpretarla, por eso es que él ha estado tan comprometido, como se puede ver a través de la historia del Antiguo Testamento, tratando de destruir la línea del Mesías, ¿sí? Una y otra vez que desapareciera el pueblo judío, porque si no es específicamente la línea del Mesías, era el pueblo de donde él iba a venir, era el pueblo judío. Y es por eso que ha habido y siempre ha habido intentos de genocidio judíos, ¿sí? Y es por eso que Satanás, por ejemplo, a través de Herodes, se esforzó tanto en matar a todos los niños varones que tenían menos de 2 en el momento del nacimiento de Jesús para sacrificar al Mesías, en cuenta que ya había nacido. Hay que matar a todos los niños. O sea, Satanás
Eso está en Mateo 2. ¿Sí? Satanás siempre hizo todo lo que pudo para impedir el nacimiento de la simiente de la mujer. ¿Sí? Y cuando vio que ya no pudo, entonces buscó extinguir la vida de esa simiente antes de que él pudiera aplastarle su cabeza. ¿Sí? Como dice en Génesis 6:15, él te aplastará de la palabra, la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. La palabra real, literal ahí, no es que él te dirá, es te aplastará la cabeza, como si aplastara una calabaza. ¿Sí? El talón, eso es un ataque por la espalda. Es de Satanás. ¿Sí? Usted no le hieren el talón, es un ataque por la espalda. Es de Satanás. Por eso Dios, tú vas a trabajar, ¿sí? Y Satanás está convencido que la cruz lo había vencido. ¿Sí? Pero ese daño fue menos que permanente. Entonces fue como un moretón en el talón. Algo así. Satanás siempre estaba ocupado en herir al Hijo de Dios, no fue cualquier. O sea, desde la perspectiva humana, pues sí, no fue cualquier cosa. Eso fue horrible. ¿Sí? Isaías 53 lo dice, ¿no? Fue molido por nuestras iniquidades. ¿Sí? Pero Jesús declara que en el cruz era el momento de Satanás. Él se está convencido. Leámoslo en Lucas 22. Versículos 52 y 53. Alberto, léenos ese pasaje. Lucas 22, versículos 52 y 53. y 52 y Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palo? Habéis estado con vosotros. Perdón, como contra un ladrón saliste con espada y palo. Ahora, Ya, esta es la hora, y esta es la. Jesús lo declara ahí. ¿Sí? Ya, esa fue la obra del poder de la oscuridad. Satanás lo magulló en la cruz. ¿Sí? Pero solo heridas que sanarían. La cruz fue un golpe en su calcañar, en su talón. ¿Sí? Una contusión que Dios la permitió y Dios la hizo. ¿Para qué? Para la redención de todos nosotros los pecadores. De la simiente de la mujer que amaríamos a Dios y odiaríamos a nosotros. ¿Sí? Todos esos pecadores que iban a ser arrancados de las garras de Satanás. Se fue arrancado de ahí. ¿Sí? Pero aquel cuyo calcañar estaba siendo herido, en ese mismo momento que estaba siendo herido, él le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Sí? Eso ya es un ataque de fe. ¿Sí? Viene de Dios. Y a la cabeza, un golpe mortal y aplastante a la cabeza. Eso es como cuando un hombre pisotea la cabeza de una serpiente y le revienta el cráneo. Esa es la imagen de la derrota total de Satanás. Satanás fue derrotado en la cruz, a pesar de que Satanás magulló a Jesús. ¿Sí? Esto es en la cruz. ¿Cómo lo derrotó en la cruz? Porque proveyó la expiación. ¿Alguien me puede dar la explicación de qué es expiación? En el antiguo pacto había, digamos, como una manera de que los pecados fueran perdonados. Y esa forma era con los animales, pero el más como conocido era el cordero. Entonces, cada año tenía que llevar un cordero a que fuera sacrificado para que sus pecados fueran perdonados. Y esa sangre obviamente se derramaba y tenía que ser un cordero perfecto. O sea, no podía tener ningún parte, una parte era muy bien y seleccionado para que fuera, pues, como, por decirlo así, como que fuera, tomara nuestra culpa, por decirlo así, como nuestra. A ver, era como que nosotros pecamos y ese cordero toma nuestro lugar. Esa es la palabra, nuestro lugar, para que nuestro pecado fuera perdonado. En el antiguo pacto, lo que Dios hizo fue perfecto, que era Jesús, y él tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados. Esa es la expiación. Perfecto. Entonces, la expiación en conclusión es que un ser inocente, perfecto, santo, justo,
paga por un pecador responsable y culpable. ¿Cómo le ganó Jesús a Satanás en la cruz? Por la expiación. Él pagó por todas las personas a quienes Dios iba a regenerar y a transformar. Porque satisfizo la justicia de Dios. Porque pagó toda la deuda de los redimidos con Dios. Porque venció la muerte cuando resucitó. Porque abrió el cielo por los redimidos. Lo venció. O sea, Satanás, convencido de que esa era su obra, no de Jesús. No, o sea, esa es toda la maravilla de la obra de la cruz en Cristo. Ese es el golpe aplastante en la cabeza de Satanás. Pablo dice en Colosenses 2, del 13 al 15, que Cristo triunfó sobre Satanás y lo exhibió públicamente. Eso fue delante de todo el mundo. Con este conocimiento, entonces, uno podría decir, hola, uno va leyendo la Biblia y uno llega rapidito a la cruz. Porque está ahí. Desde el principio. Cristo ya apareció en el capítulo 1, ¿sí? Juan lo dice, que Él es el creador. Pero aquí lo vemos ya en el capítulo 3 como redentor. Rapidito, nuestro Dios no espera. ¿Sí? Ya aquí vemos incrustada la maldición sobre Satanás. En la maldición sobre Satanás, la promesa del Salvador, la simiente de una mujer. ¿Sí? Eso no puede suceder sin que haya un nacimiento virginal. Es el nacimiento de la mujer. Él va a ser herido en el calcañar, como pasó en la cruz, y él aplastará la cabeza de Satanás, como pasó en la cruz. ¿Sí? ¿Se imaginan lo que eso fue para las personas del primer siglo? O sea, no, del primer siglo, no, las antiguas, el mundo antiguo. ¿Sí? Es que miren, la maldición, miren eso, la maldición, la sangre ni siquiera había sido dada. ¿Sí? Esto es versículo 14 y 15. La mujer es 16 y el hombre es 17. Sin haber siquiera llegado a ese punto, ¿sí? Antes de que Dios establezca cuál es el precio que los hombres van a pagar y que las mujeres van a pagar por su pecado, antes de que Dios pronuncie juicio sobre ellos, ya había esperanza. Ya había aparecido la esperanza, la misericordia, la gracia, la salvación, las buenas noticias. Ese es Dios. Incluso antes de que los destierre, eso lo vamos a hablar en otra clase, porque los destierra del paraíso. Antes de que Él los saque por fuera del jardín y les prohíba volver jamás. Sí, lo vamos a ver en otra clase. Antes de que el castigo y las consecuencias caigan sobre ellos, Dios pone una esperanza en sus corazones. ¿Sí? Porque Dios es santo, Dios es justo, pero es un Dios clemente, misericordioso. ¿Sí? Y por eso es que Él, en medio de una maldición, ¿sí? Como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, ¿eh? Sobreabunda la gracia. ¿Sí? Entonces, es increíble, ¿cierto? Este lugar para que encontremos a Cristo ahí en el Antiguo Testamento, la simiente de la mujer. Él es el hombre que aplastó la cabeza de Satanás y nosotros estamos con él, ¿sí o no? ¿Qué dice Pablo en el libro de Romanos del 16:20? Carta a los Romanos, último capítulo, 16, versículo 20. Que el Dios de paz aplastará a Satanás. ¿Dónde? Bajo nuestros pies. Bajo nuestros pies. ¿Sí ven? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con O sea, ahí lo aplastó y lo puso, lo aplastó la cabeza, pero él en breve lo va a poner también bajo nuestros pies, porque nosotros estamos en Cristo. No porque somos, ¿sí? Porque nosotros estamos en Cristo. Porque Él lo venció, nosotros en Cristo vencemos también. En Cristo somos más que vencedores. Entonces Dios se deleita en eso, en la misericordia. Antes de que pronuncie maldición sobre el hombre y la mujer, antes de que los expulse del jardín, antes de todo esto, viene la esperanza de salvación, la esperanza de regeneración. Vas a nacer de nuevo y vas a odiar a Satanás y lo vas a ver y te vas a amar a mí, dice Dios. ¿Sí? Esa es la regeneración. Que va a venir de un Salvador, uno que va a vencer a Satanás. ¿Sí? Por lo tanto, vencerá el pecado. Aunque el sea herido, ¿sí? Él va a aplastar a ese enemigo mortal. Esa es la gracia de Dios. Ahí es donde Génesis 3. Amén. Oremos por eso. Padre, gracias. Tu palabra dice que este mundo es un mundo lleno de maldad, lleno de poder de maldad, que amenaza con hacernos daño, Señor, pero nosotros no temeremos, Señor, porque tú has querido que tu verdad triunfe, tú has querido que tu verdad triunfe a través de tus hijos, que somos nosotros.
Gracias, Señor, porque a través de Cristo tú has vencido al enemigo, tú has vencido a Satanás. Ya lo venciste, Señor, él se arrastra y come polvo. Te damos gracias, Señor, porque tú prometiste desde el principio una transformación que nos va a convertir y nos convirtió en amantes tuyos y en aborrecedores de Satanás, amadores de tu verdad y de tu justicia y aborrecedores de la mentira y el pecado. Gracias por esa promesa de regeneración, Señor. Gracias por todos los medios que tú has traído esa promesa, por la herida de la simiente de la mujer que, aún siendo herido, aplastó la cabeza del enemigo. Gracias, Señor, por esa promesa. Gracias porque ahora entendemos en la plenitud de tu revelación en el Nuevo Testamento todo lo que eso significa. Lo hiciste entender, Señor. Qué bienaventurado. Qué agradecido soy contigo, Señor, de estar viviendo en esta época, en este final de la era, cuando todas las cosas hayan sido realizadas. Eso es un privilegio, Señor, vivir en este tiempo y tener en nuestras manos y en nuestro propio idioma tu revelación en el Nuevo Testamento que nos presenta la plenitud de Cristo. Que danos, Señor, un mayor amor por Él, danos, Señor, una mayor alegría en servirle y en anunciarle. Por eso oramos en su nombre. Amén. No se pierdan la próxima que sigue Esto es como la serie. ¿qué tal la próxima? Y ya, no puede decir